buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición del One on One, esta vez con un invitado especial, un amigo de la casa, Marcos Buscaglia. Un poco lo que vamos a hablar hoy con Marcos es, como hacemos habitualmente, una parte de lo global, que obviamente en la última semana tomó tuvimos muchas novedades, afortunadamente positivas. Vamos a ver Marcos ahí qué nos comenta, qué lectura hace. Y por otro lado, el desafío que tenemos o planteamos a Marcos, una persona que habla con inversores globales todo el tiempo, es analizar la macro local y ver qué están viendo la gente, los inversores de afuera para con Argentina, a ver qué lectura podemos tener de ellos y a ver hacia dónde puede ir este año de Argentina, que empezó con muchos movimientos también y en una situación en la cual también la agenda, lo que queda del año, va a ser muy ambiciosa. Así que por mi parte, Marcos, muchísimas gracias. Para mí va a ser un placer poder tenerte acá y obviamente estamos todos oídos para escucharte y ver tu análisis que nos podés hacer. Bueno, buenos días, Martín, y gracias y a todos los presentes, gracias a Cohen por esta invitación. Eh, a ver, voy a presentar dos o tres slides primero para introducir un tema que es, la pregunta que me hicieron es cómo nos ven de afuera, y cómo nos ven de afuera siempre depende no solamente de lo que estamos haciendo nosotros, sino de algo que muchas veces creo que nos olvidamos en el debate local, que es qué es lo que está pasando afuera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los mercados globales? Influye mucho más de lo que muchas veces se debate internamente sobre el precio de los activos domésticos. Entonces voy a empezar con esto muy brevemente y después pasamos ya más a lo idiosincrático y lo que están mirando de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces empiezo, bueno, básicamente creo que acá lo importante para entender es que tuvimos hace muy pocos días un cambio muy fundamental en todo lo que estaba pasando. Si recordás, viene Trump, empieza con el tema de tarifas, vamos recorriendo, va subiendo las tarifas. Si ven la tabla esta que es de JP Morgan, empieza subiendo las tarifas. Tenemos toda la secuencia, digamos, en el tiempo. Gran shock en Liberation Day, cuando pone en el 2 de abril pone las tarifas recíprocas, y lo que pueden ver ahí en la tabla es el arancel promedio de Estados Unidos con respecto al mundo, que empieza en 2,3% y para Liberation Day, según el cálculo de JP Morgan, se va a 23,6%. Empieza la ida y vuelta con China y con otros, llegan a 27,8%, y el cambio fundamental, y todo esto genera un gran problema sobre la perspectiva global, con una idea básicamente de que el mundo, de que Estados Unidos se puede ir a una especie de estanflación con probabilidades de recesión muy altas, ¿sí? Y con una inflación básicamente que sube. Y todo esto implica, digamos, bajas en las tasas largas, un debilitamiento del dólar muy fuerte, esta idea de se terminó el excepcionalismo de Estados Unidos, un debilitamiento fuerte de Estados Unidos. O sea, tenemos movimientos muy grandes en los mercados globales a partir de básicamente esta secuencia que estamos viendo acá, ¿sí? Y hace pocos días, el 12 de mayo, tuvimos una noticia gigante, yo diría, que es, bueno, básicamente el bajar, digamos, los aranceles por 90 días como una especie de tregua con China, donde Estados Unidos básicamente baja las tarifas de China del 135 al 145 al 30%, y China le baja a Estados Unidos de 125 al 10%. Y esto entonces es un cambio gigante. Fíjense que el arancel promedio de Estados Unidos baja, esto es suficientemente grande como para bajar del 23,7% al 14,4%. Y pongo lo que pone JP Morgan, pero lo vimos en todos los bancos de inversión, bueno, un cambio en los pronósticos, ¿no? Es decir, suben el pronóstico de crecimiento del PBI, ellos tienen 0,6 cuarto trimestre contra cuarto trimestre. Digamos, otros bancos, Bank of America tiene para todo el año un poco más, 1,5. Bajan el riesgo de recesión por debajo del 50% en el año, antes era mayor del 50%. Bajan las proyecciones de inflación
del 4 al 3,5, dejé el 2,2 por ahí porque es el pronóstico que tenían antes que empiece toda esta ronda de tarifas, lo que tenían, como decía, a fin del año pasado. Es decir, todavía estamos arriba de lo que esperaban a fin del año pasado, lo dejo anotado para hablar después. Una tasa de desempleo 4,8, antes tenían más, y van corriendo el primer recorte de tasas. A diciembre lo tenían en septiembre. En Bank of America creo que en este momento, por ejemplo, no tienen recorte de tasa. Es decir, lo que quiero decir es que acá tuvimos muchos cambios ligados a lo que pasó en Estados Unidos con 2 días muy fuertes que fueron el 2 de abril y el 12 de mayo. Entonces, para poner como ejemplo también el impacto que esto tiene, muestro, esta tabla está basada, es como un resumen de algo que puso Bruce Richards, que es el CEO de Marathon Asset Management. La columna de la derecha es la de él, digamos, es como un resumen que hicimos nosotros de lo que él pone. Él dice, bueno, esto implica grandes cambios sobre todos los activos con respecto a lo que venía antes. Lo que venía antes es lo agregamos nosotros en base a la comparación con lo que él dice y en base a lo que estaba pasando. Es decir, las acciones, estaba todo el mundo bearish en Estados Unidos, ahora obviamente inicialmente bullish, fíjense el rally que hubo, obviamente parte de esto tiene que ver con la cobertura de shorts que había, ¿sí? Los treasuries que estaban cayendo porque había mayor expectativa de corte de tasas, ahora fíjense que digamos, las tasas estuvieron subiendo, hay un risk-off reversal, el dólar que se estaba debilitando, ahora básicamente el dólar raleando, el oro, que era como el activo donde estaba escapando la gente que buscaba seguridad, digamos, se debilita. High yields, él dice, spread comprimiendo, importante esto, vamos a volver a esto. Acciones de consumo discrecional, rally, que habían sido las más golpeadas, y acciones de China, mejor performance. Es decir, un cambio muy importante en pocos días. Yo lo pongo esto no como ejemplo de lo que yo pienso que va a pasar cuando dicen en inglés, cuando the dust settles, ¿no? Cuando pase toda esta tormenta, cuando digamos, todos estos cambios regulatorios digamos, se asienten, si es que se van a sentar con alguien como Trump en el poder, digamos, ¿no? Pero sí lo pongo como ejemplo de los cambios muy fuertes en la percepción del mercado y lo que esto implica. Porque al final, si miramos lo que pasa, voy a la siguiente transparencia, si mirás el ENVI global, tiene una relación con lo que pasa con High Yield Spread de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, no tengo ahí lo que es el ENVI para los países más frontera, más riesgosos como la Argentina y Ecuador. Entonces, pueden ver acá a la derecha, ¿sí? Argentina-Ecuador, que se mide en el eje de la derecha, como parte de la suba de los spreads que vimos. Obviamente hubo cuestiones idiosincráticas en los dos. En Argentina la pérdida de reservas, en Ecuador la perspectiva esta de que la oposición iba a ganar la elección, ¿sí? Y el rally más reciente ligado también a cuestiones idiosincráticas, pero también fíjense cómo hay una caída acá en el gráfico de la izquierda de los spreads también de high yield, digamos, ¿no? Post 12 de mayo. Entonces, lo que digo acá es, lo primero que quiero decir es, al final del día, no nos olvidemos que somos un corchito flotando en un mar, digamos, global, y eso está muy influenciado por lo que pase con Estados Unidos. Y yo diría que mi visión es que, bueno, todavía a pesar del recorte de Trump, digamos, de esta tregua con China, que todavía las posibilidades de ir a una recesión en Estados Unidos son relativamente elevadas. Y una recesión, además, en la que la Fed reacciona, digamos, menos de lo que reaccionarían otras veces. Ya lo dijo Powell, estoy perdido con las semanas, creo que fue la semana pasada que habló, básicamente donde hay un trade-off en esta vez entre los dos mandatos de la Reserva Federal, que es, digamos, el empleo y la estabilidad de precios, en donde estos shocks implican un aumento de precios. Fíjense que, de nuevo, el pronóstico de JP Morgan de Core PCE sigue siendo más alto de lo que era a principio de año, de lo que era fin de año pasado, y más alto de lo que debería ser la meta. La meta es 2%, no 3,5%, como tiene ahora JP Morgan. Y la actividad, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ante ese trade-off, da la impresión, que la
Fed digamos, prefiere esperar a que una prefiere esperar a que todos estos shocks de nuevo se asienten y los datos nos digan bien un poco mejor dónde estamos parados. Y segundo, da la impresión, mi impresión cuando escuché la conferencia de prensa es, bueno, que entre los dos mandatos va a privilegiar el mandato de que la inflación, las expectativas de inflación no se le disparen, porque sería perjudicial sobre el otro mandato en el mediano plazo. Esa fue mi interpretación. Ahora, déjame, y con esto ya termino con la parte global para seguir con tus preguntas pero quiero poner, estaba mirando, JP Morgan tiene una probabilidad de recesión que ahora es menor que 50, pero antes era mayor que 50, y Bank of America creo que tiene 35%. Yo quiero poner esto en perspectiva de lo que implica, porque uno dice, bueno, claro, viniendo de acá a Argentina no es tan alto, ¿no? En los últimos 40 años, Martín, hubo 4 recesiones nada más en Estados Unidos. Es decir, hubo 36 meses nada más, estoy hablando del periodo post-recesión de Volcker, post-recesión de Volcker. 4 recesiones, la de julio 90 al 91, inducida por la Fed, por una suba de tasas de la Fed, la de marzo-noviembre de 2001, que es la de la caída de los .com y el ataque de 9/11, la de diciembre de 2007 a 2009, la crisis financiera, y la de febrero-abril de 2020 por la pandemia. Es decir, hubo 4 recesiones, 36 meses en recesión, menos del 10%, bastante menos del 10%, y varias de esas no inducidas por la política propia de Estados Unidos, sino por shocks, ¿no? Externos como bueno, 9/11 que ayudó, si bien estaba el tema del .com también, y la pandemia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en la percepción de los bancos de inversión, los que digamos, saben de esto, todavía cuando uno lo compara con la historia, la perspectiva de que venga una recesión es muy alta. Y yo comparto esa visión. ¿Por qué? Bueno, porque sigue habiendo una gran incertidumbre sobre... Hoy a la mañana, cuando estaba escuchando Bloomberg, decían, bueno, todavía una persona que está a cargo del puerto de Los Ángeles decía, todavía no saben los importadores qué hacer, digamos, importo ahora, porque ahora vos en mayo hacés los pedidos para diciembre, decía él, vos ahora estás pidiendo las cosas para Navidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago con este nivel de arancel? ¿Cuánto pido? Porque no sé bien cuánto va a ser el nivel de recesión. Es decir, todos estos shocks han introducido un nivel de incertidumbre sobre la economía global, sobre el sourcing, no solamente el sourcing de decir cuánto compro para poner en mi negocio de acá a fin de año, sino después qué voy a hacer con todo el sourcing, dónde hago las inversiones, dónde implemento, la incertidumbre es un gran enemigo de la inversión, ¿no? Porque ante la incertidumbre la inversión se para porque decís, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde pongo la planta? ¿En México? ¿En China? ¿En Vietnam? Con toda esta incertidumbre, entonces es muy razonable pensar que la inversión va a caer y el consumo también, aunque no lo vamos a ver en los datos de ahora, porque obviamente la gente está haciendo compras preventivas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo todavía que vamos a ver la probabilidad de recesión es bastante alta con una inflación que está subiendo, digamos, ¿no? Que sube con respecto a lo que es el mandato de la Fed, que es el 2%. Ahora bien, entonces, esto en recesiones, el high yield típicamente no le va bien, porque obviamente en recesión implica más probabilidad de default y las high yield son las empresas más riesgosas. Entonces, esto lo que te diría a priori es que no debería ser bueno para la perspectiva de los inversores sobre activos como la Argentina. Sin embargo, Martín, ahí, y con esto ya termino, ahí es donde entra a jugar la parte, el alfa, vamos a poner así, la percepción que tienen los inversores sobre lo que está pasando en mercados emergentes y concretamente en Argentina. La conclusión, obviamente esto fue pre-China, pre-acuerdo con China, de la asamblea, digamos, estuve en Washington cuando fue la asamblea del Fondo Monetario Internacional,
Y en mis preguntas a los inversores era, bueno, ¿cuál es, como en una línea, digamos, cuál es tu conclusión? La respuesta típica era negativos con Estados Unidos, positivo con mercados emergentes. ¿Por qué? Por las historias idiosincráticas que estamos viendo y que obviamente no solamente Argentina, sino que incluye otros países como Ecuador, o la perspectiva de cambio político en otros países como Chile, Colombia y Brasil. Sí, bueno, te dejo acá y así vamos ya a tus preguntas sobre esto y sobre lo idiosincrático de la Argentina, ¿no? Buenísimo, Marcos. Me quedan ahí un poco algunas consultas que tengo en cuanto a lo que pasó en estas últimas semanas. Primero, bueno, vos bien lo comentaste, tuvimos lo que se dictaminó Trump en esta última semana, lo llamamos como una tregua, ¿no? Da una ventana de 90 días en los cuales supuestamente van a negociar. La pregunta que te hago es, ¿vos crees que la tregua es una excusa como para no decir, mira, me, me equivoqué y vamos a negociar algo más sensato en cuanto a la política tarifaria, o Trump te sigue generando dudas de que mañana quizás en lugar de agarrársela con China se la pueda agarrar con Europa? ¿Qué lectura haces de que todo sea a 90 días y no un acuerdo, decir, bueno, mira, subimos los aranceles al 10% y a otra cosa? Bueno, me parece a mí que lo que estamos viendo es como una tensión entre dos, no sé si llamarlo dos alas del gobierno, pero sí dos visiones. Em, la visión de Trump es, bueno, ¿por qué hace Trump? Si pensamos por qué hace Trump lo de los aranceles, hay distintas formas de interpretarlo, ¿eh? Eh, digamos, lo hace por una cuestión geopolítica, lo hace por una cuestión económica. Yo creo que tiene mucho que ver con construcción de poder, ¿eh? Lo de los aranceles es construcción de poder. Si vos te fijás, el playbook de Trump es el playbook de muchos presidentes o primeros ministros en distintos países que han buscado consolidar su poder y lo hacen de distintas maneras, unas atacando a centros de poder que se lo ponen, la prensa, las organizaciones sin fines de lucro. Fíjate todo el ataque que ha habido en este sentido en Estados Unidos, el cierre de organizaciones sin fines de lucro que están básicamente financiadas por el gobierno, el ataque a la justicia, y en el tema de aranceles es por un tema de acceso, es decir, cuando vos tenés una política arancelaria tan errática, lo que aumenta es la necesidad de empresas y países de tener acceso al gobierno y eso implica poder. Fíjate lo que pasó, que de repente subieron los celulares, después fueron las empresas de celulares y le pidieron una tregua, ¿te acordás? No sé, no me acuerdo si está eso en la tabla esa que presenté, pero fue parte de lo que pasó, ¿eh? Entonces, queda acceso y acceso es poder. ¿Mm? Es como la discrecionalidad te da poder. Y es un presidente que busca digamos, mucho poder y estar haciendo deals, ¿no? Que es lo que a él le gusta, el the art of the deal. Y el otro ala me parece que, bueno, yo le voy a poner un nombre, pero digamos es Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, que está mirando lo que pasa en los mercados. ¿Eh? Digamos, y obviamente tenés todo un tema ahí digamos, de qué pasa con el mercado de acciones, que impacta en el consumo. Acordate que Estados Unidos es un país donde lo que pase con la riqueza, lo que pase con el mercado es una parte importante de la riqueza financiera de las personas y por lo tanto tiene un impacto en el consumo. Es decir, cuando uno mira lo que se llama condiciones, cualquier índice de condiciones financieras en Estados Unidos tiene el stock market metido ahí, ¿no? Porque cuando las acciones suban te genera una sensación de riqueza, no una sensación, sos más rico y cuando caen sos más pobre, entonces te impacta en el consumo. Y lo otro, bueno, obviamente en el tema fiscal, ellos tienen que refinanciar, tienen una deuda muy alta, muy elevada, los aranceles le dan algo de revenue fiscal, lo de Musk básicamente fue un blef por ahora, en el sentido que no está dando, digamos, ni cerca. Él llegó a decir 2 trillones de dólares. Esa cifra que va a recortar, no sé, a esta altura deben ser 100.000, 200.000 millones de dólares. O sea, la capacidad de recortar que ha tenido Elon Musk,
en Estados Unidos es muy baja, de recortar el gasto, con lo cual hay un tema fiscal. Entonces, me parece a mí que vamos a ver un trade-off ahí permanente entre esta voluntad política de construir poder, y los aranceles son una forma de construir poder, y los que van a estar mirando el mercado, que es básicamente diciéndole, bueno, tenemos que limitar esto porque nos genera mucho ruido. Mm. Ok, entonces Marcos, lo más certero, por así decirlo, es que más allá de esta pausa que tenemos y de cierta expectativa de que no vayamos a aranceles del 150% para China, digamos, están dadas las condiciones como para que sea todo un poquito más moderado, vos decís, bueno, el riesgo sigue estando a actuar con cautela, esto no se terminó, no es que el rebote que tuvieron el S&P es una tendencia, sino es salir del pánico, ¿no? Y en ese Mm. sentido, Marcos, me gustaría un poquito profundizar si querés, este mensaje un poco provocativo en el cual que decís, Estados Unidos va a ir mal, o por lo menos puede estar un poco más complicado, no positivo si querés, y los emergentes van a ir bien. ¿No? Porque ahí vamos a entrar nosotros. ¿Cómo hacemos eso que sería algo distintivo de lo que pasó siempre, ¿no? Si a Estados Unidos le va mal, Claro. uno podría pensar que a los emergentes, y bueno, está mucho más complicado. ¿Dónde está ahí la diferencia? Claro, no, no, es buenísima la pregunta porque típicamente, claro, cuando había ruido, cuando había problemas en Estados Unidos o en los centros financieros, como decía un amigo en broma, cuando hay mucho lío hay que tener municiones, latas de atún y treasuries, ¿no? Bueno, fíjate que esa visión cambió, ahora por lo menos es oro, reemplazamos treasuries por oro estas últimas semanas. Y bueno, yo creo, de nuevo, me da la impresión de que esa visión distinta es en base a que al final dos cosas, ¿no? Una, que acá no es que todo el mundo está yendo a un aumento de aranceles, ¿sí? Que es como una gran recesión, digamos, de los 30, sino que es Estados Unidos el que está subiendo aranceles y el resto del mundo no. Entonces va a haber como cambios, digamos, intrarregionales, pero básicamente no es que el mundo va a una locura como fue lo de los 30. Y lo segundo son las historias idiosincráticas. Me parece que en este caso están jugando las historias idiosincráticas, y las historias idiosincráticas, de nuevo, yo diría, el presente es lo que está pasando en Argentina, y ahora si querés déjame mostrar un par de transparencias con eso, lo que está pasando con Ecuador, donde se esperaba, las encuestas daban que iba a ganar en segunda vuelta la candidata de Correa, y básicamente terminó ganando el presidente Noboa, eh, y la expectativa de un cambio político positivo en Chile, que tiene elecciones a fin de este año, en Perú, más incierto qué es lo que viene, pero seguramente mejor de lo que hay, son en abril del año que viene, en Brasil a fin del año que viene, es decir, tenemos todo un ciclo electoral, en Colombia también en 2026, donde no se sabe exactamente qué viene, pero seguramente va a ser mejor que Petro. Es decir, me parece a mí que hay todo en Latinoamérica, por lo menos, digamos que es lo que yo miro, tenés toda una expectativa de cambio político que me parece que tiene buenas expectativas para los inversores, trae buenas expectativas para los inversores. De nuevo, el primero que tenemos a la vista es el de Chile, donde fíjate que el mercado de acciones de Chile fue un boom este año, y donde básicamente el gobierno, digamos, solo un accidente haría que el candidato de la izquierda o la candidata de la izquierda gane la elección. La izquierda va a una primaria, va a tener una sola candidata. Lo más probable es que sea Camila Tojá, que fue ministra de este gobierno, pero es un gobierno muy desacreditado. Si la tasa de crecimiento de Chile es la menor durante este mandato desde la vuelta a la democracia. Entonces, lo más probable es que haya un pedido de alternancia. El problema, ¿cuál puede ser el accidente? Es que la derecha tiene tres candidatos. Evelyn Matei es la que va primera en las encuestas, y después está Kast, y después está Kaiser, ¿no? Voy de centro derecha hacia más extremo derecha,
Kaiser estuvo creciendo bastante, ahora está un poquito más planchado en las encuestas. El problema es que cuando vos mirás las encuestas, la única que ganaría en segunda vuelta frente a un candidato de izquierda o una candidata de izquierda es Evelyn Matei. Entonces, si se cuela si se cuelan Kast o Kaiser a la segunda vuelta, ganaría. Pero el mercado yo creo que está descontando que gana Matei en segunda vuelta y esto entonces tiene entusiasmado al mercado. Y lo mismo de nuevo, aunque están un poquito más lejos, lo que viene para Perú, para Colombia y para Brasil. Ahora, vamos a la historia idiosincrática, y acá creo que juega un rol, digamos, lo bueno que está haciendo el gobierno, y yo creo que lo que falta, vos me preguntabas, a los ojos de los inversores, ¿no? Lo que yo escucho de mis propios clientes y hablar con inversores que todavía le están pidiendo, vamos a poner así. Lo bueno es esto, vos mirá lo que es la situación fiscal de Argentina, estos son los resultados primarios como porcentaje del PBI, como Argentina es un outlier, ¿no? Tiene un fuerte ajuste fiscal. Si lo pensamos bien, la anomalía no es solamente tener superávit primario, eso de que hay superávit fiscal es más discutible, pero vamos a hablar de superávit primario, un fuerte superávit primario. La anomalía no es que hayan hecho este ajuste fiscal y tener un superávit primario, sino que no haya volado el país en el medio, digamos, ¿no? Entonces, el inversor dice, esta gente hizo un tremendo ajuste fiscal con muy poca tensión social, y es una situación mucho mejor que el resto de la región. Fíjate que recién ahora todo el resto de la región, inclusive los que normalmente estaban bien, los que tienen reglas fiscales como Chile, Colombia, que supuestamente tienen reglas fiscales que deberían evitar esto, por distintas razones han tenido una situación fiscal mala, con déficits fiscales muy elevados. En el margen ya vemos también algo bueno para la región, están corrigiendo, pero empiezo por Argentina. Argentina corrige antes que todos, entonces una buena situación fiscal. Y en el margen, de nuevo, hay una corrección de todos los países. En Chile, por ejemplo, bueno, Evelyn Matei dice va a ser un ajuste de un punto del PBI, o sea, vamos a, yo creo, también una corrección fiscal en Chile. En Brasil, medio que te lo está imponiendo el mercado y la regla fiscal. En México están corrigiendo el desbalance digamos, previo a las elecciones, con una presidenta que está resultando bastante mejor de lo que se esperaba. Colombia, yo diría, un poquito más dudoso en la situación, pero creemos que con el próximo gobierno va a mejorar. Entonces, ahora vuelvo al tema de Argentina. Argentina acá es un outlier. Y entonces, ¿qué es lo que con una deuda? Este es el análisis de Debt Sustainability del que está en el Staff Report del fondo, con una deuda que va a ir cayendo. Bueno, cuando nosotros ponemos todo esto en nuestros modelos de credit rating, te da que Argentina, que está acá en los credit rating, debería ser, en un escenario que salen las cosas más o menos bien, un B+. Entonces debería estar tradeando como un B+, que es con un spread, digamos, bastante más bajo que el que tenés ahora, ¿no? Entonces la dirección es claramente esa, me parece a mí, a los ojos de los inversores. Este país hizo un ajuste fiscal importante, no reventó en el medio, el ajuste fiscal parece que viene para quedarse, con el apoyo además del Fondo Monetario y Estados Unidos. Bueno, esto debería resultar una caída de spreads. Entonces me parece que eso es así la visión más general. Ahora, hay algunos peros y algunos hechos que deberían ir pasando para consolidar esto. Yo diría, el principal pero, Martín, es obviamente la situación de reservas. La Argentina tiene, si miramos reservas brutas, las netas, acuérdense que son mucho menores que estas, empezamos con reservas preprograma, estos números son postprograma con el fondo, ¿no? ¿Sí? Preprograma con el fondo empezamos con reservas de 20 algo de mil millones de dólares y negativas en términos netos. ¿Sí? Y con un ARA métrica, el ARA métrica es una medida de cuán adecuadas son las reservas de un país que tiene el fondo, es decir, como una metodología que dice, en base a las características del país, etcétera, cuántas reservas debería tener para estar bien, ¿sí? Bueno, básicamente la Argentina tenía un ARA métrica de menos del 30% al iniciar el programa.
pero todavía estamos con reservas muy bajas, sobre todo para un país dolarizado como el nuestro. Entonces, yo, en mi percepción de vuelta es que esta idea del gobierno de no... Entonces, el programa, si uno... Hoy en la mañana estaba releyendo partes del Staff Report, en todo momento mencionan la importancia de acumular reservas, como que es una métrica importante de este programa acumular reservas. Por ejemplo, en la parte de Debt Sustainability que estaba leyendo hoy para cuando estaba buscando este gráfico que mostré antes, habla de por ello dicen, la deuda es sostenible, pero no con una alta probabilidad, o sea, como un lenguaje muy diplomático que tiene el fondo, ¿no? Entonces, y entre los riesgos te pone que tiene muy bajas reservas. Las reservas piensen ustedes, es un tema de capacity to pay para el inversor. Yo siempre pongo el ejemplo de Perú, donde si miran las noticias de los últimos 2 o 3 días, renunció el ministro de Economía y el ministro de Interior. O sea, tenemos 2 ministros. La presidenta tiene 4% de aprobación presidencial. En algunas zonas logró un récord Guinness, tiene el 0% de aprobación presidencial. Ahora uno mira la macro y es una roca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene reservas muy, muy altas, ¿no? Tiene reservas muy, muy altas. Tiene 126% del ARA Metric. Entonces, yo creo que eso básicamente me parece importante. Entonces, yo diría, vuelvo a lo que estaba diciendo, que es, a los ojos de los inversores, no cae bien esta decisión del gobierno, es mi impresión de no comprar reservas. ¿Mm? Mm. Eh, no cae bien. Y Marcos, un poco ahí siempre está el debate, ¿no? ¿Cómo hacemos? Está claro que el horizonte es ser recalificado e ir a ser B más, que el riesgo país baje a los 400 puntos básicos, al menos, y salir al mercado. En esta nota, incluso vos en la última nota en La Nación hablaste de esta jugada de más que hizo el gobierno tras la salida del cepo. Entonces, ¿vos crees que toda la disciplina fiscal, supongamos que la disciplina fiscal, como vos bien dijiste, llegó para quedarse, el gobierno puede tener un buen resultado electoral, puede seguir bajando la inflación, pero sigue teniendo ese pendiente en cuanto a las reservas internacionales? ¿Crees cómo suponés que se va el inversor? ¿Qué es lo que hoy le está priorizando más? Que, bueno, decirle, bueno, te doy tiempo con las reservas internacionales, bajame la inflación rápido y tengo buenas perspectivas para el 2026. ¿O crees que el gobierno se está metiendo también en su propia trampa de dejar un tipo de cambio muy bajo y después a la hora de corregir los problemas son mayores que los de hoy? Bueno, vamos por partes porque algunas de las cosas que decís no son excluyentes en este sentido. Yo creo que si el gobierno hubiera acumulado reservas, si hubiera tenido una política de acumulación de reservas, eh, la compresión de spreads hubiera sido mayor. Me parece que es un tema de velocidad, más que nada. Hubiéramos podido tener una compresión de spreads mayor estos días, te lo voy a poner así. Eh, Aclaro, abro un paréntesis. ¿Cómo se compra reservas en un esquema de flotación? ¿No? Porque vos decís, che, si flotás, ¿cómo compras reservas? No, se puede comprar reservas dentro del programa. La idea es que vos puedes comprar reservas dentro de la meta mientras sea compatible con la meta monetaria. Acuérdate que este Claro. es un programa de metas monetarias. Aclaro eso. Número uno. Número dos. ¿Cómo se hace esto en países que flotan? ¿Cómo hace Chile, que es un buen ejemplo para seguir en el manejo de su política monetaria, donde Argentina tiene que aspirar algún día? No digo que vamos a llegar ahora porque es un país que ya está acostumbrado a flotar, tiene otra penetración financiera, pero me parece que es un buen benchmark siempre. Bueno, cuando el Banco Central del Gobierno compran o venden dólares en Chile, lo que hacen es hacen un anuncio de todo un programa de compras. Entonces te dicen, salen hoy, te dicen, bueno, yo voy a comprar 4.000 millones de dólares a lo largo de tantos días, son tantos millones de dólares por día, vamos a poner, no sé, 40 millones de dólares por día, excepto día, y le podés tener alguna regla de excepción para no estar comprando un día que tenés algún evento no empujar un mercado que ya tiene sus problemas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, típicamente cuando hay esos anuncios, el tipo de cambio salta el día del anuncio, de acuerdo obviamente cuánto sea, la magnitud de la compra o de la venta, cuán sorpresa tocó, todas cuestiones, digamos, de técnica, no cuán sorpresa tomó el mercado, si estaba short, long, lo que sabemos. Sí, pero salta y el primer día, y después el mercado se olvida.
Vos fíjate, el MUL en el mercado único libre de cambios tenés, no sé, 800 millones de dólares por día hoy de transacción. Vos hubieras anunciado, no sé, 50 millones de dólares por día, una cosa así. Bueno, hubieras tenido un salto y después se pasa. ¿Eh? Se olvida el mercado. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, igual, digamos, si me preguntás, yo creo que para los inversores es más importante el resultado electoral que la compra de reservas. Es decir, eh, a ver, si vos comprás reservas y yo creo que ese es el cálculo que hace el gobierno, básicamente, a propósito, ¿no? El cálculo que hace el gobierno es, si yo compro reservas, por ahí no sé bien qué va a pasar con el tipo de cambio y entonces me puede generar un problema en la inflación y entonces me puede ir mal la elección. ¿Eh? Entonces, yo creo que en ese sentido me parece que el mercado prioriza un buen resultado electoral. ¿Eh? Ok. Eh, Y Marcos, a propósito, siguiendo con la dinámica de esto, está bien, el resultado electoral parece ser la clave para que el riesgo país siga bajando y los bonos bajando spread. Vamos a la sustentabilidad, vos lo nombraste. En algún momento se va a tener que acumular reservas internacionales. Y cuando hablamos de reservas internacionales y que faltan, obviamente se filtra el debate cambiario. Entonces, con un gobierno que apunta o da la sensación de que quiere ir al piso de la banda. ¿Vos creés que este va a ser un tipo de cambio al cual Argentina pueda acumular reservas internacionales? bueno, a ver, vamos por partes. Yo creo que lo que escribí en el artículo de La Nación es que el riesgo de que tiene la estrategia del gobierno, yo entiendo, ya expliqué por qué lo hacen, por qué creo que lo hacen, entre otras cosas. Yo creo que lo hacen nuevamente porque, de nuevo, le dan prioridad a la baja de inflación, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de esto? Bueno, el riesgo de esto, suponete que son exitosos y la llevan al piso de la banda, ¿eh? Eh, que pase el pico de la exportación de la cosecha, vamos a poner así, llegues a julio, agosto, vamos a poner así, está cerca del periodo electoral y la gente se asusta. ¿Qué pasa en Argentina muchas veces? Bueno, la gente viene a las elecciones, se asusta, suponete que Cristina es candidata, eh, bueno, que tengas un salto de tipo de cambio muy grande ahí. Y acordate que dentro de la banda, el Banco Central solo puede intervenir para controlar volatilidad, ese es el riesgo, ¿no? No para detener la tendencia. Entonces, bueno, a este riesgo cuando yo lo comento, se me hacen dos objeciones, las voy a comentar sí, una es, bueno, si sabemos que el gobierno va a ganar, ¿por qué va la gente a comprar dólares? Es cierto, todo pinta con una economía que está bien, digamos que el gobierno debería tener un buen resultado electoral. A propósito, si me preguntás, yo para las elecciones del domingo soy un poco más optimista para el gobierno que lo que están mostrando las encuestas hoy, por lo que digo entre otras cosas, porque veo que la economía está bien. Pero recuerdo, como respuesta a esto, que también sabíamos que al Juntos por el Cambio le iba bien en la elección de 2017, eso es lo que sugerían las encuestas, pero con Cristina candidata, la compra de dólares entre julio, neta, ¿no? Entre julio de 2017 y octubre de 2017 fue de casi 10 mil millones de dólares. Objeción número dos relacionado con esto es, hoy no hay pesos, no hay tantos pesos como para que se compren tantos dólares. Es cierto, es una buena objeción, pero, digamos, la gente, si ve riesgo, puede hacerse de los pesos, porque es simplemente cuestión de no rolear las licitaciones, de no rolear depósitos a plazo fijo, es decir, los pesos pueden crearse, vamos a poner así, lo que hoy son activos financieros que no son base monetaria, se pueden convertir en base monetaria con el paso del tiempo y que sea base monetaria que corre al dólar. Entonces, de nuevo, para mí es un riesgo. Yo creo que el gobierno está ponderando que la baja de la inflación le genera, digamos, le ha dado mucho capital político y que tiene que redoblar esa apuesta. Entiendo por qué se hace. Creo que el riesgo principal es este, ¿sí? El segundo, ya lo mencionamos al inicio de esta parte de la charla, que es
bueno, que esto implica no comprar reservas y por lo tanto una velocidad de caída de los spreads menor de la que hubiéramos tenido, yo creo, si se hubieran comprado reservas. Y el tercero, obviamente, es todo el impacto que esto de corto plazo, digamos, que puede tener sobre actividad económica, vamos a poner así, ¿no? Que es un tipo de cambio que está, a mi entender, muy sobrevaluado, de corto plazo. Después podemos tener el debate de a dónde va el peso en el mediano plazo de la Argentina, que es un debate muy, muy interesante. Pero de corto plazo, cuando uno mira, dada la productividad de la Argentina de hoy, dado los impuestos de la Argentina de hoy, dadas las regulaciones laborales de hoy, digamos, luce sobrevaluado el peso y eso puede tener este impacto en actividad. En un contexto donde, déjame mostrarte una cosita, acá tenía algunas medidas de cambiarias, cuando uno mira, acuérdense que acabamos de pasar de un programa de estabilización basado en tipo de cambio a un programa de estabilización basado en cantidad de dinero, ¿no? Entonces, cuando vos mirás qué te decía la literatura, nosotros nos pusimos a mirar eso, obviamente, cuando quedó claro en algún momento del año pasado que, ¿te acordás que primero no sabíamos a dónde iba el gobierno, si iba a dolarizar, no iba a dolarizar, Martín? Cuando quedó claro que esto era un esquema de estabilización basado en tipo de cambio, dijimos, bueno, ¿qué te trae esto? Y los programas te traen, esos te traen tres impactos y los vimos todos en la Argentina. Cuando estos, analizando qué pasó con la tablita de Argentina, de Chile, de Uruguay, la convertibilidad, el plan real, el plan de estabilización israelí. Los planes de estabilización basados en tipo de cambio te traen una rápida baja de la inflación, son expansivos, check, check, pasó en Argentina, fíjate la expansión que tuvo la actividad entre abril de 2024 y febrero de este año, pero te traen apreciación cambiaria, ¿no? Demasiada apreciación cambiaria. Ahora, bueno, este es un programa basado en cantidad de dinero. Si quieren ustedes, como el programa del estilo, voy a poner así, del programa que le impuso el Fondo Monetario a Macri en octubre de 2019, que era el de base monetaria cero. Aunque este no es tan extremo, se produce en otro contexto totalmente distinto, con otra confianza totalmente distinta, con un levantamiento del cepo simultáneo que obviamente te genera beneficios. Pero de nuevo, cuando uno mira los hechos estilizados de los programas basados en cantidad de dinero, lo que te dan es que inicialmente hay una recesión porque te sube la tasa de interés. ¿Eh? Y si vemos los esfuerzos del gobierno de estos últimos días, me parece a mí, es por tratar de evitar este impacto recesivo, en cierto sentido. ¿Cómo? Con la intervención esta, de nuevo, lo que hubiera pensado y que pasó los primeros días que iba a pasar en este programa es que la tasa de interés te iba a subir más, te iba a subir, y esto te iba a generar obviamente no digo una contracción, pero una desaceleración de la actividad económica. Veníamos de tasas de crecimiento muy altas hasta febrero, marzo vamos a ver una caída de actividad, yo creo producto de la incertidumbre que se generó, ¿te acordás?, alrededor del cambio de programa económico. Abril vamos a ver un repunte, como una vuelta de esa caída de marzo. Yo esperaba ver una desaceleración. Y si vos te fijas, el gobierno lo que está intentando es un poco, me parece a mí, como morigerar el impacto de estos tipos de programas, y bueno, no, digamos, en vez de intervenir en el spot, intervino en el futuro, bajándote los futuros, si las versiones son ciertas de que el que intervino en el mercado de futuros el miércoles pasado fue el Banco Central, bajándote la tasa implícita para que la gente haga para fomentar el carry trade, te lo voy a poner así, entonces bajas todo el complejo de tasas. Fíjate lo exitosa que fue la licitación de ayer. Entonces, bueno, me parece que son formas de tratar de lograr estos dos objetivos que tiene que llevarte el tipo de cambio al piso de la banda y al mismo tiempo evitar el efecto recesivo que tienen típicamente este tipo de programas, ¿no? Y Marcos, ahí un poco vamos por la avenida del centro, ¿no? Supongamos que el gobierno mantiene ese tipo de cambio poco apreciado y la economía no desacelera, ¿no? Consecuentemente, lo más probable que tengamos, que creo que lo vamos a ver ahora cuando salgan los datos de junio sobre el primer trimestre, un fuerte deterioro en la cuenta corriente del balance de pagos.
¿Crees que siempre cuando Argentina empezó con esos procesos de déficit en cuenta corriente, siempre es una papa caliente, ¿no? Porque arranca tranquilo y después de pronto se nos hace muy negativos, ¿no? De hecho, todos miramos el saldo comercial superavitario, que las primeras señales que no está tan holgado, si a eso le sumamos las cuentas de servicio y demás, podríamos ver un déficit en la cuenta corriente de este año, no sé, 2 puntos, 2 puntos y medio. No es la crisis del 2018 que llegó a 5, pero al menos son 4 puntos menos de los que fue el año pasado. ¿Qué lectura haces en cuanto a esa dinámica de corto plazo, que esos datos que van a ir acompañando y que pueden un poco socavar ese optimismo del mercado? Bueno, creo que, o sea, tenés un buen punto, digamos, digamos, mismo sin ir al piso de la banda, está claro que vamos a ver un deterioro de cuenta corriente, o sea, vamos a ver, dado un mismo nivel de demanda, una sustitución de bienes domésticos por bienes importados, es decir, esto ya se está viendo, y bueno, y en la parte de servicio lo mismo, fíjate las cifras de turismo internacional que salen donde el turismo para afuera sube casi tasas de 3 dígitos interanual y el turismo para adentro cae 30% interanual, ¿no? Entonces, está claro que lo vamos a ver. Pero yo, a ver, de nuevo, yo creo que esto es parte de la estrategia del gobierno y es parte de los riesgos que está corriendo el programa, es obvio que son riesgos. ¿Por qué es parte de la estrategia del gobierno? Si yo tuviera que resumir, y de nuevo acá son palabras mías, no quiero poner palabras en boca de nadie, pero si yo tuviera que resumir un poco la discusión Argentina-FMI para mí yo la interpretaba así, la Argentina tiene muy pocas reservas, tiene que ganar reservas, y el FMI me parece a mí que ve como más sustentable ganarlas por la cuenta corriente, ganar con un tipo de cambio más competitivo, que en vez de veranear en Miami, veranees en San Bernardo, y que no compres tanto producto importado, o sea, y que exportes más, importes menos, o sea, con una cuenta corriente que sea digamos, más positiva. Y yo creo que el gobierno está apostando a que no, a que la Argentina, con los cambios que está haciendo, va a generar un ingreso de capitales, una, porque el gobierno va a poder empezar a salir al mercado, eh, dos, porque va a haber mucho ingreso de capitales para financiar Vaca Muerta y otras iniciativas, y que te va a poder ganar va a poder ganar dólares vía la cuenta capital, te lo voy a poner así, para resumir muy, muy, muy groseramente este debate, ¿no? Entonces, me parece a mí que ese es un poco el debate, y bueno, digamos, sí, mientras sea, yo diría que el problema obviamente de ganar los dólares por la cuenta corriente es que si tenés un sandstop, algo que te hace que los inversores se den vuelta, es un problema, es menos sustentable, te lo voy a poner así. Yo creo que esa es la visión, de nuevo, mi interpretación de lo que es la visión del fondo. Yo creo que es menos sustentable un programa así. Entonces, pero bueno, yo creo que esto está jugado. Lo estamos viendo estos días en cómo el gobierno parecería que intenta cumplir la meta de reservas, que en vez de salir a comprar dólares, que te implicaría un tipo de cambio potencialmente un poco más depreciado, te lo va a intentar cumplir emitiendo deuda. Se habla, viste, en los diarios ya del repo por 2.000 millones de dólares y un bono supuestamente peso link por, no sé, 1.000 millones de dólares, de lo que está hablando la prensa. Pero Marcos, ahí está bien eso, digamos, estamos de acuerdo, es decir, como que la meta de ahora de junio, si bien le falta, es más probable que, digamos, uno no le podría decir no la cumple. Ahora, cuando vemos la meta firmadas hace un mes, vemos que en el cuarto trimestre la acumulación de reservas es fuerte. El gobierno tiene que ahí acumular 6.000 millones de dólares. Entonces ahí, ¿cómo crees que el gobierno puede jugar en este statu quo? Es decir, ¿crees que puede haber financiamiento necesario de la cuenta financiera con este riesgo país? ¿O crees que el driver de ganar las elecciones con disciplina fiscal va a permitir que el inversor de afuera siga confiando en el riesgo país, vaya a esos 400 puntos y ahí sí el gobierno puede salir de estas trampitas de los RIPO y de pasar la gorra y ir a un programa mucho más solvente, si querés, en cuanto a financiamiento? No, me parece a mí que sí, que una victoria del gobierno en la elección, digamos, va a ser digamos, si para ese momento no hay mucho desequilibrio acumulado, te lo voy a poner así, de todas estas
como vos le llamás trampitas, yo le llamo la rabona, si no hay mucha jugadita además que se ve muy temporaria y la economía llega en buen estado, o sea, sin un aumento grande del desempleo, te lo voy a poner así, o sea, sin desequilibrios importantes, sin demasiado de nuevo atraso, viste que ahora, por ejemplo, no te aumentaron la boleta de gas este mes mayo para bajarte la inflación, que debería haber aumentado estacionalmente, o sea, sin demasiada trampita. Yo creo que debería venir una compresión de spreads interesante, digamos, ¿no? Que te deje muy cerca, si no ya en condiciones de emitir deuda en el mercado, ¿eh? Ahora, la otra pregunta que me haces es difícil de responder para mí en el sentido que el programa está claro, el programa te dice vos tenés que comprar reservas, vos tenés que sumar reservas. Entonces yo decía, che, bueno, vos firmaste esto, deberías estar comprando reservas. A mí me da la impresión, yo no sé si son buenos jugadores de póker, que ellos no tienen pensado comprar reservas, ¿viste? Pero no te puedo decir si me están jugando el póker y en algún momento post elecciones van a salir a comprar o realmente no tienen pensado comprar reservas. Eso para mí es imposible de responder. Ahora, son dos preguntas distintas. La otra pregunta que me haces es, después de las elecciones, si le va bien al gobierno, ¿deberían estar cerca de poder emitir? ¿Deberían poder empezar a emitir? Yo creo que si el gobierno tiene una buena elección y no hay demasiado desequilibrio generado para llegar a ese punto, bueno, me parece que sí. ¿Mm? ¿Y crees que, bueno, un poco para confirmar tu hipótesis del principio, ¿no? ¿Crees que el inversor en ese sentido va a ser permeable a, digamos, a hacer ese voto de confianza con un tipo de cambio que llega mucho más atrasado de lo que está hoy, mucho más atrasado de lo que estuvo en la última década, y con reservas que van a rondar, si Dios, ojalá que no sea así, pero más cerca de los 5.000 millones negativos o incluso un poquito peor? Bueno, a ver, va a depender mucho de las condiciones globales. Digamos, volvemos a lo que hablamos al principio, es decir, no, digamos, las condiciones globales van a ser un factor importante para eso. Eh, y número dos, yo creo que el problema de no comprar reservas, aunque ganen la elección, sí, es que obviamente el apetito por riesgo no va a ser tan importante como lo sería si hubieran hecho todos los deberes bien, si no hubieran hecho esa rabona además. ¿Eh? De nuevo, ¿por qué? Vos ahora, te lo voy a poner así en términos de flows, vos hasta ahora, los que compraron deuda argentina, el rally, digamos, que tuvimos hasta ahora, es mucho de hedge funds, ¿no? Mucho de hedge funds y bueno, real money que va subiendo un poquito su apoyo, pero el real money se quemó mucho y es donde yo veo que hay más pushback para comprar deuda argentina. Entonces, bueno, si vos tuvieras una posición de reservas mucho más sólida porque estuviste comprando todos estos meses, sería más fácil ese paso de lo que creo que va a ser, mismo ganando la elección. Entonces, no es una cuestión binaria lo que yo te quiero, me parece que no hay una cuestión binaria, sino una cuestión de cuánto apetito hay en el momento, ¿eh? Y de nuevo, yo creo que lo de no comprar reservas, sobre todo si se ratifica que no son jugadores de póker, sino que realmente no tienen pensado comprar reservas, es un problema. Porque acordate, no solamente cuando vos compras reservas, sube tu capacity to pay. Con la estrategia que ellos están dirigiendo, el bonista dice, che, me está viniendo más oferta al mercado. El repo es oferta al mercado. El repo implica mayor oferta al mercado. Los $1.000 millones del peso link es más oferta en el mercado. Es decir, el inversor dice, no solamente no tengo más activos para respaldar que me paguen a mí, sino que ahora tengo más competidores para que me paguen a mí. ¿Eh? Entonces, ese es el problema. De nuevo, no es una cuestión de sí o no. Yo diría que es toda una cuestión de probabilidad, pero con una buena elección sin mucho desequilibrio, la probabilidad de poder acceder al mercado es bastante alta. De nuevo, cuando volvemos a las métricas que te mostré fiscales de Argentina comparado con el resto del mundo, con el apoyo que tiene, con un presidente que logra una buena elección, pero es toda una cuestión de grado, de grado, de spreads y de apetito. Marco, nos quedan los últimos 5 minutos y en el cual, bueno, ya está toda la carne al asador, ya sabemos que el contexto global
va a ser incierto, pero para los emergentes, por lo que nos comentaste al principio, va a ser un poquito mejor por esta idiosincrasia favorable que nos está jugando en el corto plazo. Me quedaría ahí una consulta en el medio, algo que va por la línea del medio. ¿Qué pensás que puede pasar con los commodities en este contexto en el cual, digamos, a nosotros somos bastante dependientes de ese escenario? ¿Cómo lo estás viendo? El petróleo ahí zigzagueando en los $60, la soja ahí estabilizada en los $390 la tonelada. Ahí ¿cómo estás viendo ese escenario? A ver, está la macro y está lo idiosincrático de cada commodity, ¿no? Yo diría lo idiosincrático de los commodities, lo que uno ve es un Trump, me parece bastante decidido a bajarte el precio del petróleo, porque tiene un impacto muy, muy directo sobre la inflación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjate, hoy es un día perfecto como ejemplo de esto, que está con el tema del anuncio un posible deal con Irán. Y que básicamente, obviamente, te impulsa muy para abajo el petróleo, digamos, ¿no? En cuanto a la macro, eh, yo te diría, no veo una tendencia así muy fuerte. En un entorno recesivo no deberían andar muy bien los commodities, ¿eh? Pero tampoco le veo gran downside de acá. Pero tampoco, o sea, de nuevo, y no un gran upside. En un entorno no recesivo, pero en un entorno donde la economía de Estados Unidos se desacelera al final del día, porque por más que Estados Unidos haya pestañeado, ¿no? en su pelea con China, vamos a poner así, porque fue al final lo que pasó. Me parece que toda esta incertidumbre va a resultar en una desaceleración global y bueno, no debería ser muy... pero en un contexto donde al mismo tiempo la Reserva Federal no te baja las tasas, ¿eh? Entonces no debería ser wow para commodities, ¿eh? Entonces, bueno, un contexto internacional, bueno, que no nos suma ni nos resta, quizás está ahí expectante, y un mercado local en el cual, bajo la mirada que nos estás dando, es decir, fortaleza fiscal, fortaleza política, es un poco, van a ser los drivers un poco para tener que esta estabilidad que tuvimos post flexibilización del cepo, por así decirlo, tenemos hasta de cara a las elecciones y obviamente con el faro allá en lograr un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos. No sé si Sí, te resumí bien. pero te agrego que la parte macro global la describiste bien, pero me parece a mí que viste que hay modas, ¿no? En los inversores y de repente está esta moda de decir, bueno, Estados Unidos pueden dar mal, pero un poco de foco en mercados emergentes resurgiendo, en parte de nuevo por las historias idiosincráticas. Entonces, me parece a mí que esto te puede atraer flujos igual, ¿eh? Que los flujos pueden ser más positivos que la macro, porque los inversores están poniendo un ojo en mercados emergentes ante la necesidad de mirar otras cosas, dado que ven mucha más incertidumbre sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, Marcos, la verdad, muy, muy buena la charla, muy buena tu definición y también cierta paño de tranquilidad de cara a lo que se viene para Argentina, con más noticias buenas que tendríamos en el corto plazo que algunas pases de facturas por esas rabonas que bien nos comentaste. Así Con que, riesgos bien Marcos, claros, igual, ¿no? Con sí, riesgos bien sí, claros sí. que cerca de la elección que la gente se asuste y compre dólares, ¿no? O sea, me parece que ahí está un riesgo bien, bien claro. Pero sí, bien Ok, pero resumido. no es un riesgo que nos pueda sorprender, ¿no? Es como que estamos ahí, el golpe, podemos saber por dónde puede venir, que es un poco a veces lo importante a la hora de las recomendaciones de inversión, ¿no? Dónde posicionarse porque el riesgo viene por ese lado, ¿no? Exactamente. Al que tiene miedo, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Así Exactamente. que, bueno, Marcos, la verdad ha sido un placer para mí poder Gracias. entrevistarte. Gracias por estar, gracias a Cohen por permitirme hablar con Marcos y bueno, a todos los invito a que puedan visitar nuestro sitio de perspectivas.com.ar donde tenemos todos los contenidos y seguramente ahora en la mañana ya va a estar colgada la charla que tuvimos con Marcos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias, Martín. Gracias a todos. Gracias.